Ya, chiquillos, súper sencillo. Muy buenas tardes a todos y todas. Usted se preguntará qué debemos, ¿cierto?, en filosofía. ¿Ya? Vamos a usar aquí el Classroom de usted y vamos a hacer una publicación ahí. ¿Ya? Ya la vamos a publicar a nuestros compañeros también del A y del B. ¿Ya? Notas de filosofía, igual que el primer semestre. ¿Ya? Vamos a poner, miren, espérese, vamos a poner N1, ¿ya? Es la prueba que tuvimos en agosto, ¿ya? N2 es la nota de la prueba que tuvimos en septiembre, ¿ya? N3 es la prueba que vamos a tener ahora en octubre. ¿Cuándo se preguntará usted? Ya les di la fecha, pero la volvemos a repetir, ¿ya? Así, ¿ya? El día martes 9, ¿ya? Octubre, ¿ya? Y N4 corresponde a las actividades, espérenme que hay dos personas que quieren ingresar, ahí sí, ¿ya? Corresponde a las actividades de Classroom, que justamente son tres, ya lo vamos a poner entre paréntesis, que son la de agosto, septiembre y octubre, que vamos a poner ahí, que el promedio, ¿ya? Aquí, vamos a poner promedio, actividades. Ya, vamos a ver cuáles son esas famosas actividades para que las ordenen. Ya, son esta de, aquí la vamos a dejar juntita, nos vamos a saltar esto para acá. Ya, esta que se llama actividad tercero medio de agosto, esta que se llama actividad septiembre tercero medio, ¿ya? Y la actividad que viene, ¿cierto? Que es la que voy a soltar la próxima semana, ¿ya? Que es la de la ciencia, ¿ya? Que en la ciencia, ¿cierto? Que de hecho le podemos echar un ojito aquí porque está la tarea aquí, ¿ya? Pero no la he activado, ¿no? Porque no hemos terminado, ¿cierto? Pero ¿saben que la vamos a dejar aquí abierta para que... Esta, por si acaso, tiene dos ítems, ¿ya? En el ítem uno, miren, nos van a preguntar opiniones, ¿cierto? ¿Qué opina usted de? ¿Ya? En las dos eh, nos van a hacer una pregunta de comprensión de lo que hablemos hoy día, así que lo que hablemos hoy día, chicos, lo anotamos para responder la pregunta 2, ¿ya? Y la pregunta 3, ¿cierto? De hecho, chiquillos, miren, la pregunta 2 y la 3 de esta tarea, que es la que es de octubre, la vamos a ver hoy día, ¿ya? Vamos todos a tomar apunte, porque lo que tomemos de apunte hoy día nos va a servir para responder la pregunta 2 y la 3. ¿Ya? Y la pregunta número 1 la podemos repasar, de hecho, porque de eso hablamos en la clase anterior. ¿Ya? ¿Les parece que tomemos apunte de esto para que nos quedemos claros? Así vamos haciendo lo que acabo de publicar, por cierto, de las notas. ¿Ya? Y vamos dejando listo todas las tareas, porque estas tareas las hemos hecho en clase, pues, si no deberían atrasarse, chiquillos, ustedes tienen que ser inteligentes y decir, ah, el profe da casi todas las respuestas en clase, así que vamos a hacer la tarea al tiro. ¿Ya? Ya, vamos entonces a abrir el PPT, ¿cierto? De este mes. Aquí está. Para que repasemos algunas cositas que vimos la clase pasada. Y ya, profesor, vamos a ver un video del método científico. Ah, ya, tenemos que ver este video de la ciencia todavía. Ya, miren, chiquillos, vamos a hacer spoiler aquí a la actividad de octubre. Esa la vamos a dejar. Ya. Me dice, en la uno me preguntan por mi opinión personal de algo. Está súper fácil en mi opinión, tengo que dar mi argumento nomás. ¿Ya? ¿Por qué no he activado la tarea? Así que me falta ponerle la rúbrica a la pregunta, ¿cierto?
Ustedes saben cómo son mis tareas, todas con rúbrica, así que por eso no he activado esta tarea, me falta aquí asignar la rúbrica a cada uno para que entienda qué le estoy preguntando. ¿Ya? ¿Qué opinas tú de lo que dice el filósofo argentino, cierto, de las palabras de Mario Bunge cuando él expresa que existen animales inferiores y animales superiores, cierto? ¿Qué opinas tú de eso? ¿Tú también piensas que, al igual que Mario Bunge, que existe un grupo de animales llamados los animales superiores y otro grupo llamado los animales inferiores? ¿O tú no estás de acuerdo con lo que dice él? ¿Ya? Chiquillos, miren, eso aparece aquí y por si acaso no es algo como importante porque lo que aparece en este texto, en este de aquí, miren, más que nada es una descripción de qué es la ciencia, ¿ya? Lo que pasa es que Mario Bunge aquí al principio se manda una declaración, ¿ya? Que yo de puro copuchento quiero saber más o menos qué opina usted. No, porque la filosofía, chiquillos, el objetivo es que ustedes escriban, ¿cierto? Opiniones filosóficas, ¿ya? Y aquí le estoy tratando de preguntar de un tema en particular, ¿ya? Por ejemplo, aquí el profe Mario nos dice que nos explica de la diferencia entre el humano y los demás animales, ¿ya? Y ahí es donde él se manda la frase de que existen animales inferiores, ¿cachai? Que él dice, espérenme, ando buscando el cargador de mi... Ya, dice ahí, mire, mientras los animales inferiores solo están en el mundo, el ser humano trata de entenderlo, ¿cierto? Entonces le está diciendo una cosa, le está diciendo, oigan, cabros, ¿se han dado cuenta que en el mundo hay un grupo de animales que son superiores y otros que son animales inferiores? ¿Se han dado cuenta de que los animales inferiores, por decirlo de una forma, viven el día a día y vacilan lo que le corresponde nomás sin pensar mucho? En cambio, dice ahí, miren, los animales superiores, ¿ya? Están dotados de inteligencia y con esa inteligencia tratan de entender el mundo en el que están y no solamente eso, ¿ya? Sino que enseñorarse del mundo, someterlo, ¿cierto?, para el uso de uno y el beneficio de uno, ¿ya? Vale decir lo siguiente. Un animal, comparemos a nuestro querido perrito, nuestro querido gato que tenemos en la casa, ¿cierto? Los pajaritos que tenemos, lo que usted tenga ahí en casa, ¿cierto? Si no tiene su hermano menor, ¿cierto? O su hermano mayor, que suele comportarse como un animal en ciertas ocasiones. Ya, ya miren. Supongamos, chiquillos, que tenemos un campo, ¿ya? Y en el campo, ¿cierto? Eh, vivo con mi caballo, ¿cierto? Somos uno, mi caballo y yo, ¿ya? Entonces ahí está mi caballo, ¿cierto? Y ahí entonces Mario Bunge va a decir, oiga, ¿sabe la diferencia que hay entre usted y su caballo? Que su caballo aquí está en el campo y no ve nada más que campo, ¿cierto? En cambio usted está aquí y usted puede hacer algo con este campo. No es solo un campo que está ahí, ¿cierto? Usted lo puede aprovechar, ¿cierto? Para generar una ganancia, ¿ya? Por ejemplo, usted puede solamente plantar y cosechar lo que necesita usted, ¿cierto? Para comer el día a día, como también usted puede cosechar, ¿cierto? Y cultivar eh, para una gran población y hacer de esto un negocio, ¿cierto? Y se transforma en feriano, ¿cierto? Entonces tiene su propia cosecha, va después a la feria y la vende, ¿ya? ¿Qué es lo que acaba de hacer usted con el mundo? En el mundo está el campo ahí, por decirlo de una forma, botado en el suelo, ¿ya? Y usted acaba de enseñorarse del campo, se hizo dueño de él, ¿ya? Y además no solo trató y entendió que el campo, si uno lo riega, produce fruto, porque lo entendió, ¿cierto? Usted lo observó, lo pensó y lo entendió, ¿ya? Sino que además usted aprovechó de hacer su vida más confortable, porque con todo lo que va a ganar vendiendo su fruta, su verdura, ¿cierto? Ahora va a poder comprarse un sillón para estar más descansadito, una televisión, ¿cierto? Y en el fondo ahí va a estar más cómodo en el mundo, ¿ya? Este mundo que es adverso, ¿cierto? Que hace frío en la noche, puedo cortar, ¿cierto? Puedo plantar árboles en mi campo, esperar lo que crezcan, cortarlo, hacerme una casa, un refugio. ¿Ya? Entonces, Mario Bunge está diciendo, oye, existen estos dos tipos de animales. Los animales inferiores que están ahí nomás,
en el campo y los animales superiores que le sacan un provecho al campo. ¿Ya? Y entonces ahí yo le estoy preguntando porque él después se pone a hablar y dice, oye, pues, ¿y cómo es que los animales superiores le sacan provecho al campo? Ah, porque mira, pues, uno de estos animales superiores que el hombre ha inventado una herramienta llamada ciencia y con esa ciencia puede sacarle provecho a las cosas y vivir de manera más cómoda. ¿Cierto? Por ejemplo, con la ciencia el hombre inventó el arado y ya no tiene que usar su fuerza bruta, ¿cierto? Con un asadón para arar el campo. Inventó una máquina, ¿cierto? Que la pone detrás de un caballo y va arando el doble o el triple de lo que hacía antes, ¿cierto? Con pura fuerza. Entonces, usó la ciencia, ¿ya? Para hacer el mundo más cómodo, más confortable. Ya no le duele tanto la espalda como cuando pasaba el asadón, ¿cierto? Con pura mano, sin la ayuda del caballo y del arado, ¿cierto? Ahora, digamos que inventamos con la ciencia del tractor, y ahí siguen mejorando la situación, ¿por cierto? Entonces ahora el campesino con el tractor se demora una quinta parte de lo que se demoraba antes, ¿cierto? Hace en una hora lo que antes hacía en 5 horas. Entonces ahora le sobran 4 horas que puede invertir, qué sé yo, en su familia. ¿Ya? Ya, chiquillos, eso es lo que dice el párrafo y yo le estoy preguntando qué cosa, miren, para que nos vayamos aquí arriba a la tareita. O sea, perdón, para que veamos lo que dice la tarea porque todavía no está aquí. ¿Qué opina usted de lo que dice Mario Bunge? ¿También usted cree así que existen animales inferiores y otros superiores? ¿Lo puede creer por si acaso? ¿Ya? No más que, atención, aquí hay dos preguntas y le pregunto a la otra, dice, ¿en qué basas tu opinión para demostrar esto? Porque, por ejemplo, usted puede decir, sí, profe, mire, yo igual creo como Mario Bunge que existen animales superiores y inferiores, ¿ya? Pero yo le estoy preguntando, ¿y en qué se basa usted para decir eso? Porque en filosofía, chiquillos, ya sabemos que está prohibido decir, no, así yo lo pienso en mi opinión y por favor respete, ¿ya? Eso no es filosofar. Filosofar, chiquillos, es un acto de razonamiento, de racionalidad pura. Entonces, si yo opino que hay un grupo de animales que son superiores y otros animales que son inferiores, tengo que basarme en algo, ¿cierto? A ver, ¿por qué yo creo que algunos animales son superiores? Y usted puede decir por la inteligencia, profe, porque así lo han demostrado los experimentos científicos. Ahí vaya a saber usted de dónde sacó esa información. Lo mismo que si usted dice, no, profe, mire, yo no creo como el señor Mario Bunge que existan animales inferiores y superiores. Yo creo que los animales son distintos entre sí, comparar a unos con otros, ¿cierto? Por su inteligencia o por sus destrezas, ¿cierto? No, no me parece competente, ¿cierto? Creo que está mal, ¿ya? Qué sé yo. Pero recuerden eso, chiquillos, ¿en qué me baso yo para esa idea que dice Mario Bunge? Sí, ¿ya? Por eso que aquí la respuesta, chiquillos, es a estar a favor o en contra de Mario Bunge es bueno, ¿ya? Y lo que es correcto es que usted me especifique ahí de dónde usted está sacando eso. Profe, yo leí, mire, vi un documental, profe, una vez en Discovery que hablaba de esto, ¿ya? Profe, a mí me interesa este tema, así que me he dado cuenta de tal cosa, ¿ya? No me vayan a poner ahí, profe, porque tengo una pincana en el corazón que me dice que existen animales superiores, ¿ya? Pueden poner cualquier argumento, ¿ya? Ya, después en la 2 ahora vámonos a la 2 avancemos, porque esto lo vimos en la clase pasada y estuvimos observando aquí esta cuestión de que es ciencia y que no, no lo es, y quedamos, entonces anotamos algunas características que aparecían en el video que yo estoy buscando aquí en YouTube, ¿cierto? Que es la ciencia, ¿ya? Y lo vamos a ver aquí, lo vamos a ir adelantando porque quedamos en una parte en específico que todavía la recuerdo, ¿ya? Vamos a ir viendo el videito entonces. Para... Sé que está muteado el video por si acaso. ¿Ya? Vamos a ver el video aquí. A ver, compartir. ¿Ya? ¿Qué estuvimos viendo? Miren, estuvimos viendo que la palabra ciencia, pues nos van a preguntar también en la tarea, en la segunda parte, hay un verdadero y falso. ¿Ya? Recordemos, chicos, que la palabra ciencia viene del latín que significa conocimiento. ¿Ya? La ciencia, chiquillo, es
digamos, una herramienta que se utiliza para conocer cosas dentro de distintas áreas y cada ciencia se dedica a un área en específico, ¿ya? Por ejemplo, miren, dependiendo del objeto de estudio, chiquillos, vamos nosotros a tener dos grupos de ciencias, ¿ya? Está por una parte lo que yo les comentaba, las ciencias formales, que son la matemática y la lógica, ¿ya? Que salen especificados aquí, ¿cierto? El gato es igual al gato, ¿cierto? Eso es lógica, y no al pájaro. Y también la matemática especificada con una calculadora. Se llaman así, ¿ya? Porque se llaman ciencias formales porque uno necesita conocer fórmulas para trabajar con ellas, ¿ya? Se trabaja con fórmulas solamente, ¿ya? Sin necesidad de llevar a cabo experimentos, chiquillos, con estas fórmulas, ¿ya? En cambio, existen otras ciencias, ¿cierto? Mire, que estudian a la sociedad, ¿ya? Y que están las ciencias sociales, y están estas otras ciencias que estudian la naturaleza, que se llaman las ciencias naturales, ¿ya? Entonces, estas ciencias de acá, las sociales y las naturales, chiquillos, se les llaman ciencias empíricas, porque la palabra empirie, ¿ya? Significa experiencia en latín, ¿ya? Y hace referencia a tener una experiencia de algo. Por ejemplo, chiquillos, ustedes pueden usar la palabra empírico para referirse a la práctica, ¿ya? Empíricamente, usted le puede decir esto a un amigo, oye, pero si eso está empíricamente demostrado, es decir, que está demostrado con hechos, ¿ya? Eso significa empírico, ¿ya? Faltan pruebas empíricas aquí, por ejemplo, en un juicio, ¿ya? Estamos acusando a alguien de ladrón, ¿cierto? Y entonces el abogado va a defender, va a decir, faltan pruebas empíricas. ¿Qué es lo que está diciendo? Que faltan hechos demostrables, ¿ya? Estas ciencias de acá, chiquillos, no son demostrables con hechos cotidianos, como por ejemplo cuando hablamos de logaritmos, ¿cierto? Cuesta aplicar un logaritmo a la vida cotidiana, ¿ya? En cambio, las cosas que se hablan en la ciencia empírica sí son demostrables con experimentos bien, pueden llevarse a cabo dentro de un laboratorio o se pueden llevar a cabo dentro de una sociedad, ¿ya? Y aquí entonces en el video preguntaba, ¿y por qué todas ellas se llaman ciencia? ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, la historia con la matemática? ¿O qué tiene que ver la química, ¿cierto? Con la sociología o con la economía, ¿cierto? La química habla de compuestos químicos, la economía habla de el dinero. ¿Qué tendrá que ver a lo más? Que los billetes están hechos con un proceso químico, ¿cierto? Pero y la respuesta era, chiquillos, que todas estas cositas se consideran ciencia porque usan el método científico y ahí habíamos quedado. ¿Ya? Hoy día vamos a ver qué es el método científico y vamos a hacer un experimento aquí en la sala que lamentablemente como estamos en pandemia no lo vamos a poder hacer en nuestras casas. Ya, escuchemos aquí entonces lo que viene a continuación. ¿Y qué es el método científico? Aunque existen distintas variantes dentro de él, vamos a mostrarlo con un ejemplo. Pongamos que nos preguntamos si la Tierra es redonda o plana. Planteamos entonces la siguiente hipótesis. Si navegamos en línea recta por el océano, suponiendo que la Tierra es una esfera, cuando pase un determinado tiempo volveremos a pasar por el mismo punto. A continuación realizamos el experimento. Nos montamos en un barco y navegamos siempre en la misma dirección. Un día nos damos cuenta de que hemos pasado por el mismo lugar del que partimos. Como en este caso sí que se cumplieron nuestras predicciones, llegamos a la conclusión de que la hipótesis era cierta y de que la Tierra es redonda, dando por finalizado el método. Pero pongamos por ejemplo que más tarde viene otro científico y que tras realizar una serie de experimentos llega a la conclusión de que la Tierra está algo achatada por los polos y que nuestras conclusiones no eran del todo correctas. Esto nos lleva a decir que la ciencia no es una verdad incuestionable, sino una forma determinada de explicar la realidad. Es muy importante saber que la ciencia es susceptible a ser refutada por cualquier persona, en cualquier parte del mundo. De esta manera, si unas conclusiones de un experimento no se consiguen falsar, a la hipótesis planteada se le llama ley. Por lo tanto, vemos como la experimentación, tanto por observaciones directas, estadísticas o mediciones con instrumentos, es el elemento clave que caracteriza a la ciencia. Entonces, si recopilamos todas las conclusiones obtenidas por todos los experimentos que se han hecho a lo largo del tiempo, obtenemos unas reglas universales que nos permiten predecir cómo actuará algo de antemano, con lo que podremos avanzar para seguir conociendo nuestro apasionante universo.
Ya, chiquillos, ¿con qué nos tenemos que quedar de todo esto? Miren, ¿ya? Con qué es el método científico. ¿Ya? Partimos nosotros esta clase, ¿cierto? Miren, me voy a devolver ahora para acá. Y cuando empezó el PPT, ¿ya? Con la frase esa que sale a la izquierda, dice, está científicamente comprobado, ¿cierto? Y yo les dije que íbamos a ver qué significaba esa frase realmente. Porque hasta el momento, cuando nosotros decimos, ¿qué significa que algo esté científicamente comprobado? Significa que es verdad, ¿cierto? Que no puede caber duda de aquello porque ya se demostró que así es cierto. ¿Cierto que sí? Eso significa, cuando uno le dice, está científicamente comprobado, significa, oye, esto es verdad, esta cuestión es verdad. No cabe duda de aquello porque unos científicos hicieron un experimento, ¿cachai? Y demostraron que así, así que no me he podido rebatir nada más y te gané la discusión. ¿Ya? ¿Qué era lo importante, chiquillos, de lo que decía aquí el tipo? Miren, voy a ponerlo nuevamente. Científico, y que tras realizar una serie de experimentos llega a la conclusión de que la Tierra está algo achatada por los polos y que nuestras conclusiones no eran del todo correctas. Esto nos lleva a decir que la ciencia no es una verdad incuestionable, sino una forma determinada de explicar la realidad. Es muy importante saber que la ciencia es susceptible a ser refutada por cualquier persona, en cualquier parte del mundo. Eso, ¿ya? La ciencia, chiquillos y chiquillas, es una herramienta, ¿ya? Es una herramienta que permite conocer el mundo y que funciona, como dice ahí, mire, obteniendo conocimientos, ¿ya? Pero una característica fundamental es que cuando obtiene un conocimiento, este conocimiento, como sale ahí, puede después ser rechazado por otro científico. Cabe esa posibilidad de que se haga un descubrimiento, ¿ya? Y que ese descubrimiento científico posteriormente sea rechazado, ¿ya? Vamos a un ejemplo, mire. Aquí. Vamos a leer esto, vamos a ver el ejemplo de los planetas y después vamos a ver un video que nos va a volver a explicar lo mismo. ¿Ya? Dice, mire, ya, la especificidad del conocimiento científico. Ya. Primero que todo, chiquillos, anoten lo siguiente, miren. Esta es una pregunta que va a aparecer en la prueba, se la regalo. Pongan ahí. Lo voy a copiar en el chat para que me entiendan. Miren. La pregunta es, ¿cuál es el criterio de demarcación para la ciencia? ¿Ya? Si nosotros vamos a un diccionario, la palabra demarcar, ¿cierto? Va a aparecer ahí, significa poner límite, ¿sí o no? A ver, vamos a ver si tengo razón o no. ¿Qué dice demarcar? Determinar y marcar con claridad los límites de algo. ¿Ya? Si yo les pregunto, chiquillos, ¿cuál es el criterio de demarcación de la ciencia? En otras palabras, le estoy preguntando, ¿cierto? Eh, ¿Cuál es el límite entre lo científico y lo no científico? ¿Ya? Es decir, el límite entre la ciencia y la pseudociencia, que se le va a llamar. ¿Ya? Vamos a un caso, chiquillos, para que me entiendan, ¿ya? Sobre el criterio de demarcación. Ojo con la explicación, ¿ya? Vamos a agrandar aquí, compartir mi pantalla. A ver. No, no tengo que compartir nada. Nada, nada. Dejar de compartir. Voy a rayar algo en la vista, díganmelo guay. Espero que no se me caiga el mouse ni el computador. Voy a borrar una explicación que estuve haciendo ahí en la clase anterior. Vamos a explicar. Chiquillos, pregunta.
¿qué diferencia hay entre la astronomía, eso vamos a analizar ahora, astronomía versus astrología? ¿No? ¿Son lo mismo? ¿Habrá una mejor teoría? Piensen, piensen, voy a buscar un borrador para borrar el código. ¿Serán lo mismo, no, chiquillos, la astronomía y la astrología? Porque una es una ciencia y la otra no lo es. La otra es una pseudociencia. ¿Ya? Pseudociencia, chiquillos, la palabra pseudo significa falso, que parece verdadero. ¿Cierto? Aquí me dice, la Eileen, muy bien, Eileen, me dice que la astrología es una pseudociencia. ¿Ya? Claro, me ponen ahí, no son lo mismo. Y vamos a ver, chiquillos, por qué es pseudociencia. ¿Ya? Para que vean, porque no es por la cuestión de usar el método científico, sino que tiene que ver por cómo se usa el método científico. Y ahí van a entender. ¿Ya? Primero que todo, chiquillos, la astronomía es una ciencia, ¿cierto?, que estudia los astros, que son los cuerpos celestes. Y aquí vamos a llamar los cuerpos celestes, chiquillos, a los planetas, ¿cierto? Lo vamos a poner aquí con rojito. Estudian los planetas, estudian las estrellas, que son soles. Todas las estrellas, chiquillos, son soles, así que cuando uno mira el espacio en la noche está mirando puros soles que están muy lejos, ¿ya? Estudia meteoritos, asteroides, ¿ya? Etcétera, etcétera, etcétera. Estudia la gravedad que tiene otro planeta, por ejemplo, planetas que están fuera de nuestro sistema solar, chiquillos. Gracias a la astronomía pueden calcular cuál es su atmósfera, su gravedad, ¿ya? Etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Qué estudiaba la astrología? ¿Qué estudiará la astrología? Para empezar, ya dijimos que es una pseudociencia, ¿ya? La palabra pseudo significa falso, ¿ya? Es una ciencia falsa, es decir, quiere ser ciencia, pero no lo es, ¿ya? ¿Qué estudia la astrología, tío? Estudia la relación entre la personalidad, ¿cierto?, y el signo zodiacal, o el signo del zodiaco. ¿Sí o no? ¿Qué son la astrología? Estudia si es que mi personalidad, ¿cierto? O estudia cómo es la personalidad de uno a partir de la fecha en la cual uno nació, ¿cierto? Es decir, vamos a poner aquí, van a estudiar la personalidad que hay de los Aries, ¿cierto? De los Tauros, de los Géminis, ya, y así vamos a seguir, Cáncer, etcétera, etcétera, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, ya, todo eso. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿por qué esta de la izquierda sí es una ciencia, ¿ya? ¿Y por qué la de la derecha no es una ciencia? ¿Ya? Eso es lo que vamos a investigar hoy día y ahora nos van a decir, chicos, vamos a ver unos cuantos videos y después lo vamos a llevar a este ejemplo. ¿Ya? Me voy a volver aquí. Déjenme ver si puedo sacar esto y continuar la clase en esta otra sillita para no mover el computador. Bueno, yo veo preciso ahí la ubicación. Ya. Vamos a ver entonces el PPT. ¿Ya? Ya, lectura primero. Vamos a la parte fome. Después vamos a ver un video que nos va a explicar lo mismo de una manera más entretenida. ¿Ya? A ver si lo entendemos, porque cuando uno lee filosofía, así, amplía el lenguaje y amplía la mente. Así que por eso hay que leer. ¿Ya? Tenemos que siempre jugar a mejorar constantemente. ¿Ya? Ya, dice, mire, nos vamos a saltar todo lo de arriba. Esto lo escribió Theodosius Dostoevsky, ¿ya? Dice, mire, la característica que distingue a las ciencias empíricas de otras formas sistemáticas de conocimiento, ¿ya?,
consiste en que las explicaciones científicas tienen que estar sujetas a la posibilidad de ser rechazadas empíricamente, es decir, de ser rechazadas a través de un experimento. Repitamos entonces lo que dice, ¿ya? Ahí dice que la característica, chiquillos, que distingue a la ciencia empírica de otras formas de conocimiento como la magia, la religión, la filosofía o las mismas ciencias formales como la matemática y la lógica, él dice, oye, lo que distingue a las ciencias de otras formas de conocimiento es que las explicaciones que da la ciencia tienen la posibilidad de ser rechazadas a través de un experimento. ¿Ya? A ver qué significará eso. Dice, mire, la posibilidad de ser rechazadas es en realidad el criterio de demarcación que separa a la ciencia de las restantes formas de conocimiento. Una hipótesis o teoría científica debe probarse empíricamente. Una hipótesis se prueba indagando si las predicciones que nosotros hacemos que van a suceder, ¿cierto?, concuerdan o no con los hechos. Y para ver si concuerdan o no con los hechos, yo tengo que demostrar, tío, que esa cuestión es falsa. Es decir, vamos a dejar anotado, mire, que lo que caracteriza, pongan esto, chicos, en el cuaderno, lo que caracteriza a la ciencia es la posibilidad de que sus hipótesis puedan ser rechazadas. Yo lo voy a anotar igual aquí, lo voy a repetir, ¿ya? Lo que caracteriza a la ciencia es decir, chiquillos, para que algo sea científico, tiene que tener la posibilidad, vamos a poner ahí, lo que caracteriza a la ciencia es la posibilidad de refutar, ¿cierto? Refutar, rechazar, ¿cierto? O demostrar la falsedad de las hipótesis. Lo voy a repetir una vez. ¿Ya? Está ahí en mi pantalla también. Dice, lo que caracteriza a la ciencia es la posibilidad de refutar, rechazar o demostrar la falsedad de sus hipótesis. ¿Ya? Ahora me dice, pero ¿cómo, profe? A ver, todavía no me queda claro. Tranquilo, que por algo soy profe y tengo harto material. Tengo que tener harta, ¿cómo se llaman estas? Estrategias para enseñar. ¿Ya? Aquí le estoy enseñando a los que son auditivos y visuales, ¿cierto? Miren el esquema acá. ¿Ya? Vamos ahora, o sea, perdón, a los auditivos, ¿cierto? Les comenté. Ya, vamos ahora a los que son visuales y a los que son kinestésicos igual. A lo mejor si escriben esto lo van a entender mejor. ¿Ya? Repito la última vez. Lo que caracteriza a la ciencia, chiquillos, es la posibilidad de refutar, de rechazar o demostrar la falsedad de las hipótesis. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo aquí del doctor Bigman, ¿cierto? Vamos a poner aquí, mire, el método científico del mundo de Bigman. A ver, ¿cuál de los dos? Este. ¿Ya? Ya, pongamos atención. Yo veía este programa cuando era cabro chico y me acordé, ¿cierto? Y dije, mira que aquí enseñan lo que el... Ya, escuchen bien, pongan atención, el video no dura 6 minutos, dura como 3 o 4, ¿ya? Oye, Bigman, ¿cómo es que los científicos averiguan las cosas? Oh, es una pregunta clásica, Mikey. Los científicos averiguan las cosas en muchas formas, hasta por accidente, que fue como se descubrió la penicilina. Pero a veces hay un método que usamos y lo llamamos el método científico. Método científico. El mundo científico es como los científicos. Usan ideas e información para resolver problemas y responder preguntas. Es el método que usamos en el mundo de Bigman. Muy bien, comencemos con una pregunta, porque eso es lo que hacemos siempre. Querido Bigman, ¿el agua salada conduce la electricidad? Acabamos de tomar el primer paso del método científico. Formulen un problema o hagan una pregunta.
Y mi pregunta es, ¿el agua salada conduce la electricidad? El paso número 2 en el método científico es hacer una hipótesis. ¿Y qué es una hipótesis? Es una suposición educada. ¡Ah, una corazonada! Sí, una corazonada. Mi corazonada es que el agua salada sí conduce la electricidad. El siguiente paso es comprobar la hipótesis. Y lo hacemos experimentando. Experimentando si su corazonada es correcta o no. Ujú. Debemos crear un poco de electricidad. Este dispositivo es mi probador de corriente eléctrica. Cuando pongo estos dos cables juntos... ¡Oh! ¡Sí! La bombilla eléctrica enciende. De acuerdo. Muy bien. Sigamos. De acuerdo. ¡Ajá! ¡Lo lograste! ¡Probaste que el agua salada conduce la electricidad! Bueno, tal vez sí. O tal vez no. Parece por esta prueba que el agua salada sí conduce la electricidad. Pero podría ser solo la sal o solo el agua. Creo que es el agua. Porque constantemente me recuerda no tener cosas eléctricas en el cuarto de baño. Una hipótesis bien razonada, Josie. Gracias. Lester, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que es la sal, porque jamás estoy de acuerdo con ella. Entonces, probemos primero la sal. Veamos. Muy bien, aquí va. Ajá, la luz no se encendió. Así que... No es la sal. Odio tanto equivocarme. No, Lester. Ahí está lo bello de esto. En el método científico está bien equivocarse. Ya, chiquillos, miren, ¿escucharon bien lo que acaba de decir él? Porque ahí es fundamental. ¿Ya? Acaba de decir, oye, el ratón, ¿cierto? Está diciendo, oh, pucha, me equivoqué. Y él dice, no, en el método científico está bien equivocarse. ¿Ya? Pongan atención de aquí para adelante. ¿Ya? Escuchen bien lo que le va a decir. Vamos de nuevo, le voy a bajar la calidad para que no sea tan pegado por si acaso, ¿ya? Ahora sí. Es la sal. Odio tanto equivocarme. No, Lester. Ahí está lo bello de esto. En el método científico está bien equivocarse. Ahora sabemos con seguridad que no es la sal. Han disminuido las posibles soluciones. Te lo agradezco, Big Man. Me siento mejor. Bien, probemos el agua. Observa y llora. ¿Me das un poco de agua pura, por favor? Gracias. Muy bien. Veamos si es el agua. ¡Ah! ¿Ven eso? La luz no encendió. Entonces tampoco es el agua. Sí, escríbelo en tu cabeza y apréndetelo. ¡Ya lo escuchaste! Es bueno equivocarse en el método científico. Correcto. Ambos han hecho un excelente trabajo al estar completamente equivocados. ¡Felicidades! Nuestra nueva hipótesis... Ya, se dieron cuenta que ellos también quedan así como, ¿qué? ¿Ya? El profesor Bigman le acaba de decir, oye, ambos están bien al estar equivocados. Ya, pero vamos, y más encima los felicita y dice, y los felicito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya, chiquillos, se estarán dando cuenta, ¿cierto?, de que efectivamente es lo que yo les decía, ¿cierto? Como sale aquí, miren, lo que caracteriza a la ciencia es la posibilidad de refutar, de rechazar o de demostrar que las hipótesis que uno se plantea son falsas. ¿Ya? Por eso él le dice, los felicito por haberse equivocado. ¿Ya? Terminemos de ver el video y les voy a tirar otro ejemplo aquí en clase. ¿Ya? Acuérdense que terminamos a las 13:50. es que debe ser la combinación de sal y agua, la que conduce la electricidad. Probaré eso, haciendo mi propia agua salada, al disolver algo de sal en agua caliente como esta. ¡Listo! Mezclamos. ¡Eso! ¡Aquí va! ¡La luz se encendió! Mi hipótesis concuerda con el resultado de nuestro experimento. Así que formulemos una conclusión. El agua salada conduce la electricidad. ¿Pero qué pasaría si los experimentos probaran que el agua salada no conduce la electricidad? Ajá. Bueno, si el resultado no concuerda con nuestra hipótesis, tendremos que hacer una nueva hipótesis.
Como por ejemplo, el agua salada no conduce la electricidad, pero sí lo hace, así que no hay que cambiar la hipótesis. Ahora conocen una de las formas en que los científicos descubren cosas usando el método científico. Declaren un problema, formulen una hipótesis, prueben la hipótesis por experimentación, formulen una conclusión y, si es necesario, creen una nueva hipótesis. O como decimos en los círculos científicos, ¡badabín! ¡Badabán! ¡Badaboom! Ya, chiquillos, miren, acabamos entonces, el profe Bigman ahí nos dijo y nos felicita cuando nos equivocamos porque está bien, como el video ese de cuando Chile volvió a México, está bien equivocarse, ¿ya? ¿Por qué, chiquillos, está bien equivocarse? Porque, como acabamos de ver en el video, si uno plantea una hipótesis, ¿ya? Y después la corrobora, ¿cierto? Y demuestra que la hipótesis es verdadera, ¿ya? No aprende nada nuevo, ¿cierto? En cambio, tío, cuando uno plantea una hipótesis y la lleva a un experimento y, como dice aquí, la trata de hacer, de refutar, de rechazar, es decir, que mi hipótesis sea falsa, entonces ahí yo estoy aprendiendo. Como por ejemplo lo hizo el doctor Bigman, que a partir de dos errores, perdón, de los errores de dos personas, ¿cierto?, que planteaban hipótesis, logramos descubrir, tío, que en realidad el agua no es conductor de electricidad como uno pensaba, ¿cierto? Y ¿cómo lo aprendimos? A través de la detección de los errores y con un experimento científico, ¿ya? Por ejemplo, chiquillos, a uno de ustedes se le ocurre entonces por qué se electrocuta a una persona cuando se le cae un secador eléctrico a la bañera, si el agua no conduce la electricidad. ¿Por qué? Sí. Tenemos el agua, ¿cierto? Tenemos la electricidad, pero al agua le falta la sal, ¿cierto? Para que conduzca electricidad. ¿De dónde saldrá entonces la sal que falta, chiquillos, cuando una persona se electrocuta? Si el agua no conduce la electricidad, el agua con sal conduce la electricidad. ¿Dónde estará la sal que nos falta? ¿Se le ocurre o no? ¿Ah? No, no se le ocurre. Piénsenlo, piénsenlo, ¿ya? ¿Por qué una persona se electrocuta cuando se cae un... Sí, muy bien, Aileen, porque la sal, chiquillos, está en nuestro cuerpo. Nosotros le agregamos la sal al agua que falta y por eso cuando el objeto eléctrico cae al agua, nos electrocutamos. Si el objeto eléctrico, chiquillos, cae al agua, no pasa nada. Pero si metemos una persona en el agua, ahí se genera la conducción eléctrica, ¿cierto? Y ya la embarra. ¿Ya? Muy bien, Aileen, por su reflexión lógica, ¿ya? Ya, chiquillos, miren, pasa lo mismo aquí con esto, ¿ya? Pero aquí pasa algo extraño. ¿Por qué? Mira, porque en la astronomía yo puedo plantear hipótesis y demostrar que son falsas, ¿cierto? No sé, preguntarme, oye, mira, y decir, ¿por qué Saturno tiene un anillo alrededor de él? Ah, porque seguramente debe ser por la fuerza de gravedad que tiene, ¿cierto? Y hacemos cálculo de la fuerza de gravedad y decimos, oye, mira, todos los planetas que tengan esta gravedad van a tener anillo, ¿cierto? Entonces, agarramos un planeta, le medimos la gravedad, ¿cierto? Y nos damos cuenta que no tiene anillo, entonces descartamos esa solución y decimos, ah, no era eso, era otra cosa. Y planteamos de nuevo una hipótesis. O sea, tío, que en estricto rigor, ¿ya? Cuando nosotros ocupamos la ciencia, como sale aquí, miren, ¿ya? En el PPT, no lo vamos a leer porque es como casi obvio, miren. ¿Por qué? A ver, mire, ¿por qué? Un poquito aquí. A ver, aquí tengo el... Vámonos al PPT. ¿Ya? Me voy a alejar. Aquí. ¿Ya? Que a mí me preguntan por qué el modelo atómico sirve para explicar esto. Porque la ciencia, chiquillo, avanza de esa manera si uno se pone a analizar. ¿Ya? Por ejemplo, mire, el primer modelo atómico se hizo en 1897, que fue el que propuso el señor Thomson, ¿ya? Y el modelo atómico, chiquillo, a medida que van pasando los años, después en 1911 el señor Rutherford vuelve a corregir los errores que tenía este otro modelo y plantea un nuevo modelo que contiene las correcciones que tenían los errores de Thomson. En 1913, Niels Bohr corrige el modelo de Rutherford, ¿cierto? Y declara que los electrones tienen orbitales.
¿ya? En cambio, en el modelo aquí de Rutherford, los electrones andaban vueltos locos, así al azar, ¿ya? Por último, chiquillos, Sommerfeld, ¿cierto? Describe el modelo atómico y traza las líneas, ¿cierto?, de los orbitales de los electrones de una manera diferente a lo que hizo Niels Bohr, ¿ya? Y en estricto rigor, chiquillos, el modelo que se utiliza hoy en día en la ciencia es este modelo de 1926 de Heisenberg, ¿ya? Pero, ¿cómo se llegó al modelo de 1926, chiquillos? Se llegó a partir de todas las sucesivas correcciones que le fueron haciendo al primer modelo, que fue el que presentó Thomson. Y entonces, si uno se pone, chiquillo, a pensar, ¿ya? Es esto lo que está pasando, por lo que yo tengo anotado en la pizarra, que el científico Rutherford está agarrando la hipótesis de Thomson y la está refutando, la está rechazando, está buscando todos los errores que tenía, ¿cierto? Para construir su nuevo modelo a partir de los errores. ¿Ya? Por eso, chiquillos, miren, ya como estamos en la hora, como les digo que me gusta a mí terminar a la 1:50 y queda un minutito, vamos a hacer el cierre. Tengo más ejemplos de esto por si acaso que les puedo hacer sobre la importancia de cómo la ciencia, chiquillos, actúa a partir de los errores, ¿ya? Eso quiere decir que si uno se pone a pensar bien, chiquillos, ¿ya? ¿Qué puede significar la frase esto está científicamente comprobado? Ya no significa que esto ha sido demostrado con un experimento que es verdadero, sino que fíjense ahora, chiquillos, pasó todo lo contrario. Cuando nosotros decimos, oye, esto está científicamente comprobado, significa que ha sido demostrada la falsedad, ¿cierto?, a través de experimentos. Y que la teoría que tenemos actualmente, ¿ya?, es verdadera, no porque los experimentos hayan demostrado que es verdadera, sino que tenemos que ahora pensar, chiquillos, que lo que hace la ciencia es proponer conocimiento que nosotros vamos a considerar lo verdadero solamente porque no se ha podido demostrar que es falso. Eso significa que algo esté comprobado científicamente. Le decimos, repito, a una persona, oye, mira, esto es verdad, pero es verdad porque hasta el momento todavía no aparece el científico que haya demostrado que es falso. ¿Ya? Porque las teorías científicas, chiquillos, pueden pasar 500 años, ¿ya? Y de repente un científico va a demostrar que tiene un error, como en el caso de Newton. Albert Einstein, chiquillos, es famoso, aparte de su teoría de la relatividad, porque llegó a esa teoría de la relatividad porque descubrió un error que tenía Newton y que nadie lo había descubierto. Y por eso es un científico famoso, porque él logró refutar a Newton en alguno de los puntos, y no solo lo refutó, sino que permitió avanzar, ¿cierto?, a la ciencia de la física que él tenía. ¿Ya? Por eso, chiquillos, repito, cuando nosotros decimos que algo está comprobado científicamente, ¿ya?, lo que estamos diciendo es, oye, esto es verdad, pero es verdad porque no hemos podido demostrar que es mentira. Quizá en algunos años más va a venir un loco y nos va a decir, oye, esta cuestión es mentira, mira. ¿Por qué? Porque nos falta tecnología, nos falta conocimiento para llegar a eso, ¿ya? Pero repito, chiquillos, en la clase de hoy día, cuando analizamos las preguntas que nos estamos haciendo, el criterio de demarcación de la ciencia es este, ¿ya? Y para que algo sea científico necesita la posibilidad de demostrarse su falsedad. No como aquí, porque en la astrología, si yo demuestro la falsedad de lo anunciado, entonces es mentira, po. Por ejemplo, mira, yo soy Leo, y si dicen, oye, todos los Leos son líderes innatos, y por ejemplo a mí me carga ser líder, ¿cierto? Voy a estar, efectivamente, oye, esa hipótesis que plantean ahí es falsa, ¿cierto? Y tal pareciera que estamos cumpliendo con el requisito de la ciencia. Pero, si yo demuestro la falsedad, ¿cierto? De que yo no soy como dicen que son los leos, entonces esto está mintiendo, ¿sí o no? Está mintiendo, oye, los leos son líderes. Oiga, yo soy leo y no soy líder, así que esto es mentira. ¿Ya? En cambio aquí, cuando tú refutas algo, te acercas a la verdad. ¿Ya? Oye, el agua conduce la electricidad, ¿cierto? Sí, lo he visto en las películas y en los monitos. A ver, hago el experimento. No, pues mentira, loco, es el agua con sal. Ah, y ven que me acerco a la verdad, en cambio, si aquí demuestro falsedad, me alejo de lo que quiero.
¿Ya? En cambio aquí, demostrando falsedad, chicos, me acerco a lo que quiero. ¿Ya? De ahí que va a venir, chiquillo, entonces, la frase de los errores se aprende, sí, pues de los errores se aprende, pues si así funciona la ciencia, ¿ya? Y por eso yo les dije, chiquillos, cuando empezó esta cuestión de epistemología, les dije, se van a sorprender cuando entiendan qué es la ciencia. La ciencia, chiquillos, es una herramienta que se dedica a buscar errores, ¿ya? Para poder aprender de los errores. Que algo esté científicamente comprobado, repito, significa que es verdad porque no hemos podido todavía demostrar que es mentira. ¿Ya? Eso es la ciencia y esa es la característica fundamental de ella por si acaso. ¿Ya? Ya, chiquillos, espero que hayan puesto atención, que hayan quedado sorprendidos.